Lo primero, felicitar y reconocer y agradecer al profesor Rubén Darío Acosta por su generosidad al gestionar esta increíble nómina de estrellas y permitirnos a todos que accedamos al conocimiento más importante en las diferentes temáticas hoy en nuestro planeta. Para nosotros es un privilegio, es un honor y es un motivo de orgullo hoy tener a una mujer latinoamericana, peruana, hace muchísimos años residente en España y que sin lugar a dudas es la principal referente hoy en el debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro idioma. Quiero darle la bienvenida a la doctora Laura Zúñiga Rodríguez a Colombia, a CESJUL, al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, a nuestro país. Sabemos que es una frecuente visitadora, que además nuestros estudiantes cuando viajan a Salamanca sienten una familiaridad con usted muy especial y de una vez la adoptan como una especie de compañía académica que es muy importante y por eso su nombre tiene todo el prestigio más que reconocido en nuestro país. Debo apuntar además que sus trabajos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas son muy leídos, son muy útiles y es muy importante consultarlos porque se trata de un debate de toda la actualidad. Quiero darle en nombre de nuestro Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, de todos sus asociados y de nosotros, la Junta Directiva de nuestro colegio, las gracias por su tiempo, por su disposición, también por las personas que nos están viendo y que nos están oyendo, que nos van a oír en el futuro, por darnos un poquito de su tiempo y regalarnos tanto de lo que usted conoce sobre esta materia. Bienvenida a Colombia, doctora Laura. Muchísimas gracias. Que esta siempre sea su casa y cuente con nosotros. Vamos a darle el uso de la palabra al doctor Rubén Darío Acosta para que nos cuente un poquito, aunque no necesita presentación, forma parte de la ritualidad de la hoja de vida de la doctora Laura y de su impresionante trayectoria profesional y académica. Bienvenida, doctora Laura. Muchas gracias. Gracias. Profe Francisco, muchísimas gracias por la bienvenida a esta actividad. Igualmente, quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas con nosotros. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a estas jornadas académicas que, como muy bien lo decía el profesor Francisco Bernate, es una alianza académica entre el Colegio de Abogados Penalistas y CESJUL. Hoy iniciamos de verdad con una persona muy admirada, una representante latinoamericana que ha venido trabajando durante varios años en España, que ha venido trabajando estos temas de derecho penal que nos convocan precisamente a estas actividades y nos sentimos de verdad muy complacidos porque ella ha aceptado la invitación y porque nos va a trabajar o nos va a hablar de un tema para nosotros muy importante. La profesora Laura Zúñiga Rodríguez, ella hizo la licenciatura en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ella igualmente laboró en el Ministerio Público de Perú desde su fundación, llegando a ser secretaria general de la Fiscalía Suprema Penal. Actualmente es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, ha realizado estancias de investigación en las universidades de Friburgo de Suiza y de Friburgo en Alemania. Igualmente esta última instancia en el Instituto de Derecho Penal Económico y Criminología con el profesor Klaus Tiedemann y ha publicado en España distintas monografías, entre ellas Libertad Personal y Seguridad Ciudadana, igualmente Política Criminal y Criminalidad Organizada en Sistema de Derecho Penal. Ha publicado distintos capítulos en libros como en el Manual de Derecho Penitenciario, Introducción a Derecho Penal, autora de diversos artículos en revistas especializadas de España, Portugal, Italia, Perú, Colombia, Guatemala, Brasil, Argentina, México y Chile. Como ustedes pueden darse cuenta, ella ha tenido una amplia actividad académica. Entonces, sin más preámbulos, profesora Laura, sea usted muy bienvenida a esta actividad y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Bueno, esta conferencia, primero agradeciendo a todos los asistentes de Colombia, tiene por finalidad plantear cuáles son los desafíos más importantes que están detrás de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Decíamos que
En realidad, pues la construcción de la teoría del delito como uno de los sistemas jurídicos más elaborados, ¿no?, que es su dogmática, es una construcción que ha tenido por paradigma un comportamiento de un sujeto individual, un bien jurídico individual y una causalidad prácticamente natural, ¿no? Lamentablemente, pues esto es propio de sociedades mucho más primitivas, más simples, y hoy en día encontramos pues delitos cometidos desde personas jurídicas, esto es desde empresas, desde partidos políticos, desde pues organizaciones, ONGs, equipos de fútbol, ¿no? Últimamente lo que hemos visto, por ejemplo, el caso del Fútbol Club Barcelona, que ha sido imputado, o el Partido Popular, que ha sido imputado también por delito de blanqueo de capitales, ¿no? Es decir, hoy en día los delitos se cometen en muchos casos, estos nuevos delitos socioeconómicos, que son los delitos del derecho penal económico, que fueron introducidos en los años 90 en las leyes penales del derecho comparado, son los que plantean el gran reto, ¿no? Entonces, un primer gran reto, es bueno decirlo, que el problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es solo un problema de, que se pueda no considerar como una cuestión aislada, es una cuestión que tiene que ver con todo el derecho penal económico, ¿no? Es decir, cuando los juristas se dieron cuenta que los bienes jurídicos de carácter colectivo, social, como el medio ambiente, como la hacienda pública, como los derechos de los trabajadores a la seguridad en el trabajo, por ejemplo, merecían y necesitaban protección penal porque eran bienes jurídicos de valía constitucional, ¿no? Eso tiene que ver también con todos los derechos fundamentales de segunda generación y tercera generación, ¿no? Es decir, que no solamente son los derechos individuales, la vida, la salud, sino también los derechos económicos y sociales, ¿no? Cuando se percibió que estos bienes jurídicos eran bienes que pues merecían protección penal, fueron elevados a la categoría de delito, ¿no? Antes eran meras infracciones al orden social, meras infracciones económicas, antes bastaba el derecho administrativo sancionador para la protección, ¿no? Pero se decide en los años 90 elevarla a la categoría de derecho penal. Y es ahí donde se produce el gran reto. Fíjense cómo ya Tiedemann, ¿no?, hace 30 años nos decía, ¿no?, que el futuro del derecho penal económico pasa por la vinculación entre ilícito civil, ilícito penal e ilícito administrativo. Es decir, estas tres categorías, digamos, han ido moviéndose a lo largo de los últimos años. Y entonces, por ejemplo, el ilícito civil, yo les pongo un ejemplo, nosotros teníamos las faltas de homicidio por culpa leve, era una falta. Se han despenalizado y ahora todo esto va al ámbito civil. Es un ilícito civil que da lugar a la responsabilidad civil, a la responsabilidad extracontractual, ¿no? Como también en los últimos años, esta responsabilidad civil también ha ido tomando protagonismo, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, está claro que hay un interés general, ¿no?, y Naciones Unidas se ha implicado especialmente en no solamente castigar, ya últimamente no es lo importante solo el castigo, sino la reparación a las víctimas, ¿no? Bueno, y ustedes tienen todo este tema de la transición, ¿no?, derecho penal transicional, etcétera, que tiene que ver con la recuperación, la reparación a la víctima como una finalidad fundamental. Yo creo que la responsabilidad penal de las personas jurídicas también se orienta a la necesidad de establecer unas consecuencias que tengan que ver con la reparación a la víctima también, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, el Prestige, nosotros fue un caso que salió en los años 2002, fíjense, se castigó finalmente solamente al capitán del barco, fíjense, era un señor griego que no sabía prácticamente. Era un mandado, como diríamos aquí, es decir, ahí habían otros intereses, empresas
varias empresas, porque en esos barcos petroleros intervienen varias empresas, pues finalmente no respondía ninguna. ¿Y cuándo se ha pagado la indemnización a las víctimas? En el año 2019. Es decir, 17 años después se ha indemnizado y se ha reparado a las víctimas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el derecho obviamente tiene que buscar respuestas que traten de dar pues soluciones a diferentes finalidades, ¿no? El ilícito penal sería la prevención general, la motivación, la idea de que lamentablemente, y eso es lamentable también, muchos de los comportamientos económicos tienen por límite el delito. Es decir, lo que se sabe que es penalmente perseguible, ¿no? Hablábamos antes con el profesor Bernate cómo pues, los grados de impunidad en un país y sobre todo en el ámbito económico, pues a veces son finalmente un aliciente para delinquir, ¿no? El delincuente económico, y esto es importante, que hay detrás de estos delitos, es un sujeto que pues también hace cálculos coste-beneficio, ¿no? Y ese es un tema que tenemos que tenerlo en cuenta también en esta discusión, ¿no? Coste-beneficio, es decir, si sabe que no va a haber ninguna consecuencia por infringir las normas medioambientales y va a seguir ganando dinero y no va a tener ninguna sanción, pues obviamente sigue delinquiendo, ¿no? Aquí funciona la teoría del aprendizaje o de autoeficacia, es decir, nuestros comportamientos se refuerzan en la medida que nos salen bien. Algo que hacemos bien, lo volvemos y lo reiteramos. El delincuente también funciona de esa manera, y más el delincuente económico. El delincuente económico que reconoce que infringiendo las normas, no pagando impuestos, no estableciendo medidas de seguridad en el trabajo, ahorrándose en todo esto, gana más dinero y no hay consecuencias, pues es una llamada, ¿no? Entonces, por eso una de las finalidades también de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas es el disciplinamiento, decimos, en los negocios, ¿no? Es decir, que haya una ética en los negocios, ¿no? Hay un trabajo de Cristina Di Maggi, italiana, que es Ética y Mercado, donde precisamente pues, llama la atención sobre esta necesidad de disciplinar, de establecer una ética mínima en el ámbito económico y de la empresa, ¿no? Y esta es una de las finalidades, porque lo que ha habido hasta ahora eran dos extremos, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo. Por un lado, o se intenta individualizar la responsabilidad y como no es posible, se le carga todo a una persona o a unas personas determinadas, que son como chivos expiatorios, digamos, ¿no? El caso de Leder Supply se le cargó todo a los directivos de las empresas, ¿no? Caso Colza también, ¿no? O lo que se hace es finalmente no se encuentra responsables y la impunidad total, ¿no? Cero responsabilidad, ¿no? Y esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Porque si no, se sigue manteniendo los comportamientos que producen una infracción, digamos, infracciones que dan lugar a las normas. Las personas jurídicas, por otro lado, son entes cerrados, son entes, y las empresas también son entes, digamos, privados, que no podemos saber qué es lo que sucede dentro, ¿no? Es decir, la investigación penal, ¿no? Me decía el profesor Bernate, ¿no? Si no podemos con las personas físicas, ¿cómo vamos a poder con las personas jurídicas? Efectivamente, ¿no? Si no sabemos y no podemos probarle el dolo, por ejemplo, a un sujeto individual, ¿cómo vamos a probar, ¿no? A la persona jurídica? Y aquí vamos a ver cómo lo que nosotros planteamos es, claro, cambios, ¿no? Reformas, una adaptabilidad, digamos, de la teoría del delito, pero a las características particulares, peculiares de la persona jurídica, ¿no? Y entonces, lo que decía también, que este es un segundo reto, no basta con que la ley establezca una responsabilidad de la persona jurídica. Es importante que haya consensos, acuerdos, teorías, que lleguen a ciertos criterios comunes, ¿no? De consenso, para que se pueda aplicar de manera segura
la responsabilidad de las personas jurídicas. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un caso, el primer caso que llega al Tribunal Supremo, recién en el 2016, sentencia del Tribunal Supremo 246/2016, que, pues, ¿qué ocurre? Que es una sentencia donde no hay acuerdos, está voto dirimente con una cantidad, la mayoría, o sea, con una cantidad tremenda, casi por una diferencia de votos en la sentencia. Eso demuestra que no hay acuerdos, eso demuestra que no hay consensos, que todavía hay mucha controversia y que poco a poco tenemos que llegar a esos consensos. Ese es el reto, ¿no? De llegar a acuerdos. Hay un dicho que decíamos, ¿no? Roma no se construyó en un día, ¿no? Es una frase muy grande. Claro, ¿cómo vamos a pensar que vamos a construir una teoría de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en poco tiempo? No basta con lo que diga el legislador, ¿no? No basta que el legislador establezca que es una responsabilidad penal o una responsabilidad administrativa. Es importante antes que haya criterios de atribución, criterios de imputación claros para estos supuestos, ¿no? Y aquí el derecho comparado nos enseña, ¿no? Nos enseña, ¿qué nos enseña? Que hay mucho fraude de etiquetas, ¿no? Y eso es importante. La gran cuestión es, se ha debatido, es infracción administrativa, infracción penal, ¿no? Esa relación entre injusto penal, injusto administrativo, que pues ha protagonizado también muchas veces el debate, esas etiquetas, ¿no? De si es penal y administrativo. Y yo les cuento, la ley que, digamos, está marcando a nivel de derecho comparado todas las reformas es la ley italiana de 2001, ley de responsabilidad administrativa de ente, una ley prolija, ojo, no es un artículo como tenemos en el Código Penal español, sino una ley con desarrollo muy detallado sobre aspectos sustantivos y procesales, que ese es un tema también muy importante. Lo hablábamos antes, no basta con el aspecto de que el Código Penal establezca una responsabilidad. ¿Cómo se procesa a la persona jurídica? ¿Qué derechos, qué garantías tiene, ¿no? Y eso creo que es algo que también tenemos que construir y estamos ahí. Les hablaba de que esa ley es el paradigma. Ese paradigma, fíjense para que vean los fraudes de etiquetas. Primero, por un lado, esa ley se dice que es administrativa. Se llama administrativa porque los italianos tienen en el código, perdón, en su constitución, un artículo que dice que la ley, la responsabilidad penal es personal. Y entonces ellos dicen que a partir de eso no pueden llamar penal a la responsabilidad de la persona jurídica. Eso es discutible porque puede ser penal, personal, persona jurídica o personal, persona individual. O sea que eso se podía superar y de hecho algunos autores lo han apuntado, ¿no? Pero aquí lo importante es que todos los, toda la doctrina, tanto penalista como administrativista, sostiene que se trata de verdadera sanción penal, verdadero injusto penal. ¿Por qué? Porque por un lado es por un delito tipificado en el Código Penal, impuesto por un órgano judicial, o sea, por el órgano del Poder Judicial, una autoridad judicial, no una autoridad administrativa, que esa es la diferencia, una diferencia importante. Tercero, con garantías penales. Esto es muy importante. ¿Qué grado de garantías vamos a exigir a las personas jurídicas? Hay un artículo que justo estoy trabajando o retrabajando, porque ya lo había leído, de Luis Arroyo, porque les estamos haciendo un homenaje, y bueno, en mi homenaje estaba vinculado a comentar esto, ¿no? Luis Arroyo ya decía en el año 98, fíjense, las personas jurídicas tienen derecho a ser consideradas culpables. ¿Por qué? Porque tienen garantías. Tienen mucho más garantías que una autoridad administrativa, gubernativa, que por cualquier motivo, sin probar argumentos jurídicos, digamos, de sostenibilidad subjetiva, de atribución subjetiva, puede directamente cerrar un negocio, directamente expulsar una empresa, etcétera, ¿no? Es decir, establecer sanciones, consecuencias por su comportamiento. Nosotros ya desde el año 91 tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional
que copia también una sentencia del Tribunal Constitucional alemán, donde dice que el jus puniendi del Estado se expresa en 3 ámbitos. En el Código Penal, ¿no?, lo que los alemanes llaman Kernstrafrecht, o sea, el derecho penal del corazón, digamos, en leyes especiales, que ya en leyes especiales en muchos países han admitido, en las leyes de contrabando, por ejemplo, las leyes de la competencia, han admitido la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o leyes electorales, por ejemplo, ¿no? Cerrar un partido porque incumple las leyes electorales, por ejemplo, ¿no? Y tercero, el derecho sancionador administrativo. Ojo, entonces también cuando la administración tiene potestad sancionadora, debe regirse por unos criterios que deben ser unas garantías similares a las penales. Eso ya lo dice, ¿no? Y que la persona jurídica sí tiene, dice, no tiene voluntad como un sujeto individual, ¿no? O sea, como una persona humana, obviamente, pero sí tiene capacidad infractora, dice. Es decir, sí tiene capacidad de conocer y de determinar su comportamiento, ¿no? Es decir, determinar sus comportamientos de acuerdo a derecho. Eso sí que lo tiene y sí se le puede exigir, ¿no? Sí se le puede exigir ese comportamiento. Por eso, la gran pregunta, ¿no? ¿Es infracción administrativa, infracción penal? A mi parecer, primero, por un lado, no podemos hacer una dicotomía totalmente distinta entre unas y otras, porque en realidad muchas veces hay una cuestión de grado, ¿no? Es una cuestión de grado, el legislador cambia, a veces lo que establece penal lo vuelve administrativo, o lo que es administrativo lo convierte en penal. Prueba de ello que no hay un delito natural en estos casos. En todo caso, los delitos naturales son el homicidio, los clásicos, pero los delitos del derecho penal económico no son delitos naturales, son delitos, digamos, institucionalizados jurídicamente, donde hay pues conceptos jurídicos, leyes administrativas, casi todos nos hacen referencia a leyes penales en blanco, ¿no? Todo esto da lugar a que finalmente no podamos trasvasar claramente igual, obviamente, lo que es la responsabilidad penal de la responsabilidad para los delitos económicos, ¿no? Y en los delitos económicos, fíjense qué importante es la labor del derecho administrativo sancionador. Normalmente funcionan como el ámbito del riesgo permitido. ¿A qué me refiero? Que casi en todos los delitos socioeconómicos hay ámbitos de riesgo permitido que están establecidos por normas administrativas, es decir, por normas del sector, por ejemplo, el ámbito, por decirles el blanqueo de dinero, ¿no? Todas las normas de prevención del blanqueo son normas administrativas, pero que establecen la antijuricidad de la conducta, ¿no? Es decir, le dan contenido al supuesto derecho y establecen el riesgo permitido. Y las normas penales, es decir, los delitos, cuando ya se produce una lesión, o los casos más graves, ¿no? Lesión a un bien jurídico, normalmente con dolo o normalmente con imprudencia grave, ya los trasladamos al ámbito penal, ¿no? Pero entonces hay una diferencia de grado normalmente, no es una diferencia dicotómica totalmente, ¿no? Y por tanto, aquí lo que tenemos que hacer es que haya una similitud de principios, y ahí otra vez está el tema de utilizar la herramienta penal para los casos más graves. ¿Esto por qué? Primero, por una función de motivación, ¿no? Que está claro que, y ya otra vez digo lamentablemente, lo que no está castigado está permitido. Es decir, y más en el ámbito del económico. Lo estamos viendo constantemente, ¿no? Las empresas pactan acuerdos, los sujetos que comercializan cogen sobornos, pero en realidad le llaman comisiones. Todo eso estaba legalizado. Hoy en día hemos ido avanzando poco a poco a tipificar, por ejemplo, la corrupción en el ámbito de los negocios.
Y ya hoy en día no se puede pactar precios, no se puede cobrar comisiones, ¿no? No se puede pactar por ejemplo, un partido de fútbol. Aquí está, ya está tipificado. Y eso es nuevo. Pero claro, ahora tenemos que ver a quiénes se dirige ese tipo de normas. Normalmente se dirige a personas jurídicas, ¿no? Es decir, la norma primaria, la dirección de la norma, es fundamentalmente dirigida a personas jurídicas, ¿no? El delito, por ejemplo, que ahora está tan en boga, que me preguntan mucho, de financiación de partidos políticos, ¿no? Que ha sido un caso que ha saltado mucho en América Latina a partir del caso Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Saben ustedes muy bien que, por ejemplo, ahora mismo en Perú está procesada Keiko Fujimori, le están pidiendo 30 años de prisión en realidad era financiación le dieron 1.200.000, si no me equivoco, de dólares para la campaña electoral Odebrecht. Claro, estas cosas ya no pueden suceder impunemente. O sea, algo vamos avanzando. Y dentro de ese avance está la responsabilidad de la persona jurídica. Es decir, disciplinar a la persona jurídica. En los casos graves, ojo, no decimos para todos los casos, obviamente. Para eso debe estar el derecho administrativo sancionador, que debe funcionar como la primera fuerza de prevención, la prevención de riesgos, que está detrás, fundamentalmente le ejerce el derecho administrativo sancionador y los órganos de control, ojo, los órganos de control que también tienen que funcionar. Muchas veces para que haya un delito es que han fallado el derecho administrativo sancionador, ha fallado los organismos de control, ¿no? Por ejemplo, para que se produzca un delito del medio ambiente, pues normalmente ha habido que un funcionario no ha controlado, no ha realizado bien su labor. Y eso también tenemos que decirlo. Es decir, no tiene solo el derecho penal de la persona jurídica, no es solo una cuestión en el aire, tiene que estar coordinada con el derecho administrativo sancionador. Por eso puede haber también pues una sanción administrativa en algún caso y luego una sanción penal, porque será para un caso grave, ¿no? Es decir, cuando ha habido un incumplimiento grave que ha dado lugar a una lesión de un bien jurídico en el futuro, ¿no? Pasa, como digo, mucho en el medio ambiente, ¿no? Tercer reto, ¿se puede construir una responsabilidad de las personas jurídicas desde las estructuras clásicas? Claro, esto es imposible, ¿no? Imposible, porque las estructuras clásicas, las categorías del delito han sido construidas desde una persona humana, individual, ¿no? De un sujeto voluntario. Y si me atrevo a decir, de un mayor de edad con capacidad de entender y comprender lo que hace. Porque ya incluso la inimputabilidad es una forma de excepción a la pena, ¿no? Y a la concepción de culpabilidad. La culpabilidad, el reproche, ha sido fundamentalmente a una persona que comprende, que tiene la capacidad de darse cuenta de lo que hace. Por tanto, esa categoría no podemos trasladarla a la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica, y ese es el gran reto, primero, tiene dos problemas. Primero, que no actúa como persona natural, es decir, no es observable por el mundo perceptible por los sentidos, ¿no? No es un sujeto, no es una persona, es una construcción, obviamente, pero es una construcción que existe en el mundo jurídico, ¿no? Es decir, una construcción que es un sujeto de derecho y que como sujeto de derecho nosotros, como decía el profesor Fogel, si tiene libertades y se actúa en el mundo jurídico, debe tener responsabilidades también. Es decir, debe responder por las consecuencias de su comportamiento. Y en este caso, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de la empresa, que es una empresa generadora de riesgos, es que decimos dos aforismos fundamentalmente que hay este principio para que respondan. Primero, quien crea un riesgo está en la obligación de pues conjurarlo, de controlarlo. Y ahí está todo el tema de los compliance, ¿no? Es decir, obviamente sí que es importante la introducción de mecanismos de prevención de riesgos en las empresas, los llamados compliance, ¿no? Ahora vamos a ver qué función tendrán. Pero también es importante decir que, claro, si alguien realiza una actividad económica en beneficio propio y produce un daño, debe
reparar ese daño, ¿no? Eso lo tiene muy claro en el delito en el ámbito medioambiental, por ejemplo, ¿no? Todo el derecho ambiental, ¿no? Quien contamina paga. No sé, es el aforismo. Pues, algo similar es lo que postulamos para los delitos medioambientales, ¿no? Que obviamente no podríamos decir ahora que hay que llevarlos al ámbito administrativo sancionador, porque eso sería bagatelizarlos, ¿no? Es decir, bajarle de nivel de valoración a nivel de nuestro sistema social. Entonces, la culpabilidad, eso es, decíamos, primero, tiene que actuar por medio de otro, y esa es la discusión, ¿no? Se requiere un hecho de conexión, ¿no? Se requiere el comportamiento de una persona individual, y aquí hay dos posturas, ¿no? La postura de la heteroresponsabilidad, que requiere un hecho de conexión, y la postura de la autorresponsabilidad o conexión directa del injusto de organización, ¿no? La primera postura tiene el problema de que quiénes son los que van o qué personas, qué grupo de personas van a conectar con su comportamiento a la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? Y que a veces no se puede individualizar, porque es lo que decíamos, no se puede saber exactamente qué sucedió dentro de una empresa. Pero bueno, esto se ha salvado, por ejemplo, nosotros lo tenemos como heteroresponsabilidad, pero con un sistema mixto. Casi todos los países han optado, como Chile, por ejemplo, también un sistema mixto. ¿Qué significa? Que sí que establecen un hecho de conexión con una persona individual, pero también establecen la posibilidad de que no se puede individualizar, ¿no? Porque el sujeto puede haber muerto, por ejemplo, o estar no habido, no estar procesado, no encontrado, etcétera, ¿no? O actúa con una causa de justificación. Bueno, entonces basta en estos casos con que haya un hecho antijurídico, no necesariamente que se haya castigado a un culpable concretamente, ¿no? Esa es o sea, una responsabilidad, una culpabilidad restringida, lo que se dice, ¿no? Pero, bueno, nosotros y un grupo de autores postulamos un injusto de organización directamente. La idea de que existe la posibilidad de concebir un injusto que está planteado desde el punto de vista de la organización. No es un injusto de una persona concreta, sino de las actuaciones conjuntas, teniendo en cuenta la distribución de funciones. Si ya decimos que dentro de una empresa o persona jurídica se distribuyen funciones, tenemos que ser consecuentes con esta aseveración y establecer que no se trata de conductas aisladas, sino que se trata de conductas coordinadas, ¿no? Se trata, como algunos también llaman, de un sistema, ¿no? El injusto del sistema. Lampe, un autor alemán, nos habla del injusto del sistema, ¿no? Es decir, un sistema no es un sistema que él dice de tres tipos que puede ser. Habla de la organización criminal también como injusto del sistema, la empresa como injusto del sistema y los aparatos organizados de poder también como injusto del sistema, ¿no? Entonces, en esa línea, nosotros y otros autores trabajan la idea de que hay un injusto de organización que se puede imputar directamente a la empresa. Hay países como Suiza, por ejemplo, donde establecen esta responsabilidad directa a la empresa, sin necesidad de establecer un sujeto, un comportamiento concreto individual, ¿no? Ese es el primer problema. Segundo problema, la culpabilidad. Bueno, la teoría que más se ha llevado o se tiene es la del defecto de organización, ¿no? Se le castiga a la persona jurídica por no haberse organizado debidamente. Fíjense, aquí conectan una serie de conceptos muy interesantes. A nivel internacional ya se está exigiendo a las empresas multinacionales, por ejemplo, la llamada due diligence o diligencia debida, para que no puedan estar exentos de responsabilidad por los comportamientos de las filiales y proveedores, ¿no?, en las transnacionales, ¿no? Y entonces es un concepto que también tiene que ver con la Corrupt Practice Act de Estados Unidos, donde se establece que las empresas deben organizarse diligentemente, ¿no? Es decir, tienen que prever sus riesgos, tienen que establecer mapas de riesgos, tienen que establecer soluciones y propuestas para esos riesgos, ¿no? Y si no lo hacen, están organizándose defectuosamente, ¿no? Se están organizando de manera defectuosa y por tanto se les puede castigar.
Y aquí entra todo el protagonismo de los compliance, que es otro reto que también tenemos en los últimos tiempos. Yo creo que tenemos que tener claro una cuestión, que los compliance no son conceptos totalmente ligados a la responsabilidad de las personas jurídicas. Nosotros lo hemos vinculado, porque obviamente tiene vinculación, en el sentido de que efectivamente si se considera que el fundamento de la culpabilidad es un defecto de organización, obviamente quien tiene compliance se ha organizado bien, ¿no? Y el que no tiene compliance puede ser un indicio del defecto de organización. Pero ojo, es solo un indicio, no necesariamente es la negación. O sea, no hay una correlación total, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Nosotros hemos criticado mucho la reforma del Código Penal de 2015, donde establece que la existencia de un compliance ya exime de responsabilidad. Creo que la cuestión tiene que ser mucho más compleja, tiene que haber muchos más requisitos, no hay una correlación, como digo, directa entre compliance y culpabilidad. Son indicios, obviamente, sí, nadie puede negar la importancia y creo que es importante que se vayan fomentando. Fíjense cómo los compliance han nacido antes que la responsabilidad de las personas jurídicas. Está ya todo el sistema en anticorrupción, que en casi todos los países, por la propia lex mercatoria, es decir, las grandes transnacionales, entre ellas, controlan, y eso seguramente por mor de la influencia de Estados Unidos y la Corrupt Practice Act, que no está mal por otro lado, pues tienen que tener mecanismos antisoborno, anticorrupción para negociar entre ellos, ¿no? Las grandes transnacionales ya lo están teniendo. Entonces, eso ha ido calando poco a poco a nivel internacional, ¿no? Y eso, pues, aparte de que cada país tenga una responsabilidad penal o no, ¿no? Mejor, obviamente, para que exista una correlación y una clara dirección de la norma, prevención, establecer esta responsabilidad. Yo les doy un ejemplo también de la practicidad, digamos, el efecto práctico que tiene esta responsabilidad. En Perú, Odebrecht está pidiendo indemnización al gobierno peruano por incumplimiento de contrato. Yo creo que en Colombia también es muy probable. Claro, eso lo puede hacer porque todavía no está imputada penalmente como empresa. Si estuviera imputada como empresa, como persona jurídica, no podría. Porque a nadie se le ocurre un preso, un delincuente pedir indemnización, ¿no? Porque está fuera de derecho. O sea, un delincuente, una persona jurídica imputada, está fuera del derecho. No podría pedir una indemnización. Para que vean lo práctico que tiene este tema, ¿no? Y por tanto, pues los retos de futuro, ¿no? Y bueno, voy a ir cerrando con una cuestión que creo también es importante. Todo el sistema, otro reto, el sistema de penas, ¿no? ¿Qué penas vamos a plantear a la persona jurídica, para la persona jurídica? Aquí a veces hay fraudes de etiquetas también muy curiosos. Nosotros teníamos las consecuencias accesorias del 129, creo que ustedes también en Colombia tienen consecuencias accesorias, en Perú también había consecuencias accesorias. Pues las mismas ahora se llaman penas a las personas jurídicas, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿el nomen juris del legislador cambia la naturaleza de las consecuencias? Obviamente no, ¿no? O sea, el legislador no tiene capacidad para cambiar la naturaleza de las consecuencias, pero sí nos llama la atención una cuestión, que pues ya seguramente ya en el año 95 esas consecuencias eran sanciones punitivas, eran consecuencias punitivas, ¿no? Ahora se le denomina pena, y lo importante, como digo, es qué garantías se le impone, ¿no? Qué garantías penales, ¿no? Nosotros ya hemos avanzado mucho en el proceso penal, ¿no? El proceso de las personas jurídicas, en las pruebas, en el ámbito, por ejemplo, de la colaboración de la persona jurídica en la determinación de la responsabilidad. Yo creo que esto es un ámbito interesante también porque la colaboración eficaz, que le llaman, ¿no? Para pues saber qué sucedió, cómo investigan los aparatos del Estado, qué sucedió dentro de la persona jurídica, ¿no? Y entre las penas, a mí me parece interesante dos importantes, aparte de la multa, que tiene sus problemas, porque también la persona jurídica puede pues, diferir esa multa al cliente incluso, ¿no? Aumentando los precios, por ejemplo, de sus productos.
Pero una de las sanciones importantes, primero, es la reparación del daño. Yo creo que esa tiene que ser clave, ¿no? Hay una suerte de medidas digamos, reparatoria, ¿no? Una justicia pues es transitiva, digamos, en estos casos. Y segundo, el tema de la intervención de la empresa, ¿no? Intervenir la empresa, en los casos graves, obviamente, ¿no? Para evitar que la consecuencia se cargue, digamos, sobre determinados sujetos, como puede ser contra los trabajadores, ¿no? O contra los acreedores, por ejemplo, ¿no? La intervención de la empresa, como pasa con las quiebras, por ejemplo, que se nombra un síndico de quiebras, una autoridad especialista que conozca de finanzas, que no tiene que ser el juez, obvio, porque todos me preguntan, ¿y qué pasa con los jueces? ¿Qué pasa con los fiscales? Que es una pregunta muy interesante también, ¿no? Fíjese que el fiscal en el sistema americano, que es de donde viene el compliance, tiene muy desarrollado todo el principio de oportunidad, ¿no? Ahora que estábamos hablando que se ha desarrollado el ámbito procesal tan importante en América Latina. Pues, pero ahí los fiscales pactan desde antes, desde el momento en que hay un proceso, acuerdos, y que en este caso sí que son interesantes, son apropiados, ¿no? Y no se llega muchas veces a juicio. Esa capacidad no la tiene aquí un fiscal y no la tiene tampoco en América Latina normalmente, por lo que yo conozco. Entonces, ese es uno de los problemas del compliance, digamos, ¿no? Por eso vemos que el compliance en realidad es una figura anglosajona que ha sido traída, ¿no? Incluso como muy propia del principio de oportunidad, que está en medio, ¿no? Entre la legalidad y la oportunidad. Es un híbrido, ¿no? Es un híbrido porque es heterónoma, pero porque es el Estado quien tiene que controlar, pero por otro lado es privado, ¿no? Es autónoma, digamos, porque se supone que se autorregula la empresa, ¿no? Y en ese equilibrio es que estamos trabajando, ¿no? Y por último, pues sí, porque me estoy alargando, creo, decir que, ojo, llamar la atención, especialmente subrayar, no basta con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque no podemos caer en ese punitivismo populista que es tan en boga, ¿no? Sí, ya con esto solucionamos los problemas. Más importante quizás son las leyes administrativas, los sistemas jurídicos de prevención de riesgos en todos los ámbitos, el ámbito laboral, en el ámbito de financiación de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de financiación ilegal, pues habrá que ver cuál es la regulación legal, ¿no? Y esto cada país tiene que ir perfeccionando para evitar los delitos, para evitar primero las pequeñas infracciones y luego, pues, finalmente evitar los delitos, ¿no? Muchas gracias por su atención y bueno, no sé si hay preguntas. Profesora Laura, muchísimas gracias por esta exposición muy clara, de verdad que muy ilustradora también. Y sí tengo algunas preguntas pues que han venido surgiendo a partir de otras conversaciones y pues obviamente aprovechar que hoy en día la tenemos a usted acá. Y usted mencionaba que tratar de equiparar la adecuación o el esquema del delito clásico frente a una responsabilidad de las personas jurídicas, pues claramente no sería compatible. Habría que pensar en precisamente cómo adapto el derecho penal frente a una responsabilidad de persona jurídica. Y frente a eso yo preguntaría, ¿esto constituiría, por ejemplo, un expansionismo del derecho penal? ¿O cómo podríamos en cierta medida contrarrestar como que esa ampliación? Porque en cierta medida, pues la ampliación del ámbito de responsabilidad penal a personas humanas, a personas jurídicas, de por sí constituye ya un amplio margen de acción para el derecho penal. Pero ¿cómo evitar que esa ampliación se convierta en un expansionismo que normalmente el expansionismo termina convirtiéndose en arbitrariedad, ¿no? En poder punitivo excesivo? Sí, efectivamente siempre se tiene el miedo pues, al punitivismo,
reinante, tan simbólico muchas veces, porque nos ofrecen que con eso ya están solucionados los problemas, ¿no? Como decía, aquí hay dos ámbitos importantes, sobre todo el ámbito del derecho administrativo sancionador, ¿no? Que se tiene que trabajar muchísimo más. Yo creo que ahí está la verdadera prevención de los comportamientos, ¿no? Ser conscientes que la construcción de un Estado de Derecho requiere la construcción de normas que establezcan medidas de prevención, por ejemplo, frente a un accidente de trabajo de un trabajador, frente a, pues, ya existen por el GAFI, especialmente el tema de blanqueo de capitales, frente a contratos públicos, a veces se exagera incluso, ¿no? Ya yo lo sé muy bien, que hay montones de pasos exigidos para prevenir y que a veces esto no sucede, pero bueno, necesariamente tenemos que trabajar eso por un lado. Y segundo, tratar de que los delitos, o sea, los casos por los que la persona jurídica responde, deben ser siempre los más graves, ¿no? Siempre los más graves y siempre que sea con dolo. Ese es otro problema, que casi todos los delitos socioeconómicos son solo dolosos. Y a veces es difícil probar esto que hemos ideado, pues la famosa teoría del dolo cognitivo, que basta con el conocimiento de los hechos, ¿no? Previsible, o también la llamada ignorancia deliberada a veces, ¿no? Y la imprudencia grave, ¿no? La imprudencia grave sí que es más, digamos, cercana al sistema del defecto de organización, ¿no? Y ahí, solo en esos casos deberíamos castigar los casos de imprudencia leve y los casos de pues menor infracción, de meras desobediencias, deben ir al ámbito administrativo sancionador. Y todo eso tenemos que tratar también de regularlo, ¿no? Yo creo que tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar de que todo expansionismo es malo, ¿no? Es malo o es ilegítimo, digamos, cuando es excesivo, las penas excesivas son totalmente inapropiadas. Y segundo, también cuando es ilegítimo, cuando son los bienes jurídicos clásicos que se hiperprotegen, ¿no? Que tenemos con los delitos clásicos que se van aumentando penas constantemente. Pero los nuevos delitos responden muchas veces a nuevas realidades, ¿no? Nuevas realidades que no estaban contempladas en el Código Penal. Les cuento el caso, por ejemplo, como les decía, ¿no? Ahora para cobrar comisiones es un delito, ¿no? Corrupción entre privados. Y eso está bien, ¿no? Está bien. Eso no es ilegítimo si queremos ordenar, ¿no? Porque hasta ahora todo el ámbito económico no ha tenido ninguna consecuencia, ha sido como yo siempre digo un Far West, ¿no? Ahí se podía hacer de todo. Y últimamente, pues, estamos introduciendo el derecho penal en estos casos. ¿Está mal? No. Por ejemplo, el Bartomeu, este señor, ¿qué es lo que hizo? Uno de los comportamientos, el del Barça, ¿no? Pues están en elecciones y lo que había mandado a una empresa a que vigile y controle con escuchas telefónicas a los contrarios, ¿no? Esto entre tantos delitos. Pero claro, y ahora lo han procesado por eso, ¿no? Claro que hay que procesar por eso, ¿no? Y eso hombre, eso ya era un delito contra la intimidad antes, ¿no? Pero como era una persona jurídica, no existía consecuencia, ¿no? Ahora sí, ¿no? Entre los partidos también, hay grupos que se escuchan, tienen escuchas entre unos y otros. Pues cuando hay un mensaje en un Estado, que esto da lugar a detención y pena, pues yo creo que sí tiene un efecto preventivo, ¿no? Perfecto. Quisiera hacer otra pregunta, profesora, y tiene que ver, normalmente nosotros asociamos la responsabilidad penal de personas jurídicas a entidades privadas, ¿sí? Normalmente se asocia más concretamente a la empresa privada. Pero la pregunta iría enfocada, hay una responsabilidad estatal, por ejemplo, que hace parte de una rama del derecho civil, por un lado,
pero hay otra supranacional cuando tiene que ver con el tema de derechos humanos, pero inclusive esa supranacional, estamos hablando de un tema convencional, se habilita precisamente cuando el Estado no ha logrado, por ejemplo, llegar a responsabilidad individual dentro de sus funcionarios o reparar víctimas, ¿sí? O darle solución de verdad, justicia y reparación. Pero podríamos decir que esta responsabilidad de persona jurídica incluiría, por ejemplo, a entidades, le explico rápidamente, el caso de Colombia, que ha vivido un conflicto armado durante décadas, donde han habido excesos, tanto por la fuerza irregular como por la fuerza regular. Y hace poco tuvimos en el caso colombiano pues un bombardeo donde cayeron niños que estaban allí. Todavía no es claro si eran reclutados forzosamente, bueno, en qué condiciones estaban, lo cierto es que son niños. Pero frente a ese caso, por ejemplo, podríamos hablar, pues, un hecho grave, de una responsabilidad penal de persona jurídica. En Colombia todavía no existe claramente en forma penal, pero digámoslo a futuro, donde se instaurara. O definitivamente esto estaría únicamente enfocado en la persona jurídica privada. Bueno, esto se discutió cuando se introdujo la responsabilidad penal en Francia, que es uno de los primeros códigos penales, 94, ¿no?, que se introduce, y se decía, ¿no?, el Estado no se puede penar a sí mismo, ¿no? Es decir, y eso sí que se planteó por eso la exención de todos los sujetos de derecho público, salvo algunos y los organismos internacionales, incluso todos los órganos públicos, ¿no? Salvo las empresas públicas que realicen actividades o servicios públicos, ¿no? Ahí, en estos casos, sí se admite que sea el sujeto pasible de responsabilidad de las personas jurídicas. Para estos casos que usted me plantea, en realidad, pues tenemos la famosa teoría de los aparatos de poder, ¿no?, y organizados, y castigo, pues en todo caso, por la Corte Penal Internacional, ¿no? Esto ya son delitos que se enmarcan en los códigos penales del genocidio, de lesa humanidad o de conflicto o crímenes de guerra, ¿no? En alguno de ellos seguramente cabrá y tendrá que llevarse a la Corte Penal Internacional, me parece, ¿no? Claro, una cosa interesante es qué hacemos con las empresas transnacionales, ¿no? Últimamente se está discutiendo o sea, tipificar los delitos estos en el ámbito de la Corte Penal Internacional también. ¿Por qué? Por las dificultades que hay sobre todo cuando son transnacionales, de que una jurisdicción concreta pueda castigar, ¿no? Ejemplo, delitos medioambientales que ocupan varios países, ¿no? Vamos a poner la Amazonía, Perú, Colombia, Brasil. Vamos a suponer, claro, ahí quién es y a veces son muy poderosas estas empresas transnacionales que no son fácilmente procesables, ¿no? Entonces, para estos casos se está ideando el ecocidio, que se llama, un delito transnacional, internacional, que también es una vía interesante, ¿no? Una vía interesante. Así es, ¿no? Incluso el mismo caso de Odebrecht, ¿no? Creo que podría estar dentro de esta categoría. Y fíjese también, dentro de otro de los apartes que usted mencionaba en su exposición, la importancia del tema del compliance. Y aquí hay una anécdota muy, muy interesante en Colombia y tiene que ver con una reunión de empresarios muy importante que se hizo en el país en épocas cuando Odebrecht estaba funcionando. Perdón, en épocas donde recién se conoció la corrupción derivada de esto, y un empresario hábilmente en su exposición lee unos apartes de un compliance y todo el mundo aplaudió y él decía las bondades de este compliance. La gente lo ovaciona y él dice, bueno, les acabo de leer el manual de compliance de Odebrecht. Sí, y causó pues obviamente, bueno, tenemos estos programas muy avanzados, contratamos a
a oficinas especializadas en ello, pero aterrizarlo frente a la realidad política también y económica de un país donde, por ejemplo, pues las empresas nombran a quien los vigila, por ejemplo, en el Estado, ¿sí? Y hay una puerta giratoria entre la empresa privada y el Estado, donde pues esto hace que sea muy débil en cierta medida. Las normas están, pero pues aquí hay un dicho muy famoso que creada la norma, creada la trampa. Sí, justo estaba acordándome de esa norma que es creo que internacional. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, pero sí que vamos avanzando, fíjese, ¿no? Vamos avanzando poquito a poquito. Yo creo que no hay que ser pesimista, porque a eso es también, hay un artículo muy interesante del doctor Mantovani, Pietro Mantovani, que habla sobre el derecho penal del enemigo, el derecho penal del amigo, los enemigos del derecho penal, ¿no? Y que a veces hay enemigos del derecho penal que no creen en el derecho penal, ¿no? O sea, eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, a veces hay tanta crítica de que es expansivo, que es punitivista, ¿no? Hombre, aquí, como se dice, hay que distinguir el heno de la paja, ¿no? Entonces, una cosa está bien, obviamente que es excesiva, hay casos excesivos, hay excesos, pero hay cuestiones que sí que deberían de utilizarse el derecho penal, lo que decía antes, ¿no? No toda el nuevo delito es ilegítimo, ¿no? No toda nueva imputación hay unas que son necesarias, ¿no? No confundamos todo. Y aunque a veces parece que es innecesario, yo creo que siempre queda ahí la llamada, ¿no? Luego está todo el tema de los aparatos del Estado, que son delitos, suelen ser delitos de cuello blanco, sujetos poderosos, bien situados, los prejuicios que sigue teniendo la sociedad y los jueces y los fiscales respecto a la delincuencia, que siempre suele ser marginal. O sea, hay dentro de una serie de cuestiones todavía que no hemos tratado, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, los delitos hoy se cometen en contextos normalizados, dentro de una empresa, en los negocios, en un restaurante se están planificando algún tipo de delito, en los despachos de abogados también, despachos de gestores de patrimonio, es ahí donde se están gestando todos los delitos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que también trabajar. Es cierto, y ya para finalizar, por ejemplo, el caso de narcotráfico en Colombia, eh, el prototipo del narco lleno de joyas, de dinero opulento, pues es un prototipo que ya quedó en las series de Netflix únicamente porque el narcotraficante hoy en día ya es un empresario también, ¿no? O Claro, es una persona del común y está a nuestro lado y pues el delito también va avanzando a la misma medida que lo van persiguiendo, va creando sus nuevas formas. Y sí. bueno, doctora Laura, ha sido verdad un verdadero honor. Lamentamos el impasse técnico del inicio. Vamos a publicar esto en todos nuestros canales de las redes sociales. De verdad que ha sido muy interesante escucharla y esperamos poderla invitar nuevamente, contando obviamente con su disponibilidad y de verdad sería muy importante, usted comentaba la posibilidad de también hacer una charla frente a la responsabilidad de los partidos políticos, que en este momento Perú está en una convulsión política interesante. Bueno, creo que toda Latinoamérica, en realidad. Y ahorita nosotros también vamos a iniciar precisamente unas actividades relacionadas con el derecho electoral, pero valdría la pena también mirar esta visión que seguramente es muy interesante y que usted ha trabajado. No me queda más que agradecerle, enviarle un fuerte abrazo. Por favor, cuídese mucho. Esperamos que podamos nuevamente reactivar la presencialidad e invitarla aquí a Colombia, a este país. Sí, sí, sí. Estoy con ganas de un buen sancocho, de verdad. Así será. Así será, profesora. Que vaya muy bien y estemos todos, pues, de aquí a un tiempo ya pudiendo normalizar, ¿no? Nuestras vidas. Un saludo a todos los colombianos, al doctor Bernate que se tuvo que desconectar,
Y bueno, lo bueno que esto sucedió al comienzo, ¿no? Porque imagínate, hubiera sido a mitad, he Uy, no, podido rápidamente organizar. así es. No, cuídese mucho y bueno, que nos veremos pronto. Muy bien, hasta luego, adiós, que vaya bien. A todas las personas que nos acompañaron en esta actividad académica, les agradecemos mucho, los invitamos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, que nos sigan en las diferentes redes sociales y nos vemos en una próxima actividad. Que tengan todos una feliz semana. Un cordial saludo para todos ustedes. Les saluda Juan Carlos Gómez Nieto, abogado litigante y profesor en Derecho Penal. Este video es para extenderles una invitación al diplomado en actualización en Derecho Penal que se ha preparado por parte del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos. En esta oportunidad, con una nómina de docentes seleccionados para estas temáticas, estaremos repasando lo que tiene que ver con el derecho penal en su parte general, especial y procesal penal en aquellas temáticas que son especialmente problemáticas. Los esperamos entonces en este diplomado. Que estén muy bien.